Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple, yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con la doctora Sandra Quiñones Aguilar. Ella es coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Grabamos una serie de cápsulas que les vamos a presentar en las que hablamos de todos los mitos y realidades que hay acerca de esta enfermedad. También nos platica un poco del daño cognitivo, qué partes del daño cognitivo son ciertas, cuáles se ven alteradas, cuáles se pueden medir y por último también nos platica de todos los tratamientos alternativos que hay para esta enfermedad y que muchas veces los pacientes utilizamos. Cuáles son seguros de usarse, cuáles es mejor evitarlos y pues muchas otras cosas. Las invitamos a que nos acompañen a conocerlas. Gracias y bienvenidos. Pues ya estamos aquí, gracias doctora nuevamente por recibirnos y vamos a empezar directo. Se dice mucho que la esclerosis múltiple es una enfermedad nueva por la modernidad, por la contaminación, por mil cosas. ¿Esto es verdad? ¿Es nueva o ya tiene años? No, es una enfermedad muy antigua. Los primeros casos están descritos desde 1468 muy vieja. Con Luina de Praga. Después hay otro personaje que también hace la narración de la esclerosis múltiple. Y hay una serie de autores que nos hablan de que era una enfermedad que no se conocía. Entonces, algunos, sobre todo en el siglo XIX, ya hablaban de lo que era la enfermedad en placas. Y es hasta Charcot, donde hace una descripción, Jean-Marie Charcot, el doctor francés, en 1868, que hace una monografía de una enfermedad nueva en ese momento y que le denominan la enfermedad en placas. Había antecesores que ya habían hecho algunos cortes de cerebro y habían encontrado ahí lesiones blanquecinas en el cerebro y en la médula. Y Charcot hace una recopilación y entonces ya saca la monografía y entonces hablan acerca de una tríada, la tríada de Charcot en la enfermedad de placas. ¿Pero en 1868? Sí. O sea, ya para el 2019 ya sí. Nueva ya no Entonces, es. Entonces, hay una serie de eventos que se van realizando, autores, y por ejemplo aquí en México, pues sí era una enfermedad que se conocía. El primer caso descrito en el Hospital General de México que hemos encontrado es en 1928, en la revista del Hospital General de México, y es el doctor Eduardo Villón. Ajá. Quien hace una descripción con el doctor Blandan en los pabellones 7 y 8 del pabellón, y hablan acerca de 3 casos de esclerosis múltiple, 2 en hombres, una mujer, y después... ¿Ya con el nombre de esclerosis múltiple? De esclerosis múltiple, sí. Y posteriormente, en 1932, aparece otra bibliografía en México que habla de esclerosis múltiple. Conforme ha pasado el tiempo, se ha ido conociendo cada vez más y pues ahora sí que esto era un hallazgo clínico, era un interrogatorio. Posterior al advenimiento de la resonancia magnética, estamos hablando de 1982-83, y la primera resonancia magnética en México data en 1985, que ni siquiera era utilizada para los pacientes en sospecha de esclerosis múltiple. Se utilizaba para los pacientes de tumores cerebrales y de neurosis y cercosis, y empezaron a ver que había algunos cambios, y ahí es donde es la prueba de oro, que hoy es más fácil hacer el diagnóstico clínicamente y con una resonancia magnética. Claro. Pero la resonancia magnética fue la que vino a, pues no a revolucionar, pero sí a sacar más casos clínicos de esclerosis. Y obviamente que los criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple se modernizaron con la tecnología. Claro. Pero la enfermedad es muy antigua. O sea, ya desde 1868, en México 1928. 28. O sea, ya hace casi 100 años, ¿no? Ajá, entonces sí. ¿Nueva? No. Nueva no es. Se sigue creyendo que es contagiosa. Eso es... ¿verdad? Cuando tenemos el desconocimiento decimos que no la pueden pegar, casi sí, como la gripa, tú y yo. Pero no, es una enfermedad que tiene múltiples causas.
A eso que se refiere, que puede existir desde agentes etiológicos, virales, bacterianos, el medio ambiente o el sistema inmunológico. Entonces se llama multicausal. Por lo tanto, son distintas las opciones que pueden hacer que el sistema inmunológico cambie a que se manifieste la enfermedad. Y entonces hay teorías que hablan acerca de que los virus, en el caso de la familia de Viridae, de Zoster Viridae, puede desencadenar el sistema inmunológico a que tenga anticuerpos contra el sistema nervioso central, que esto es la presentación que se hace en la esclerosis múltiple. Pero contagiosa no es. Puede ser que a lo mejor en alguna familia tengan una carga genética mayor y 2 hermanos o algo la presenten, pero no es que un hermano se la contagió al otro hermano. Así es. ¿No? O sea, puede haber una predisposición genética, pero no un contagio directo. Por ninguna vía. Ni tampoco es una herencia de como alguna, por ejemplo, como alguna distrofia. Que esas sí se pueden heredar, ¿no? O alguna alteración genética que sí se hereda, si la mamá lo tuvo, el hijo lo tuvo. En la esclerosis múltiple no. Existe una alta probabilidad de que tenga, pero no necesariamente 2 hermanos o los 3 hermanos o el papá, la mamá y los hijos. Eso va en relación a que si se casan 2 gentes con esclerosis múltiple, la probabilidad de tener un hijo con esclerosis múltiple pues se incrementa. Pero hay matrimonios que nunca han tenido nadie en la familia con esclerosis múltiple y la tienen. Aquí hay un factor muy importante que se juega, que hablamos acerca de la ancestría, de aquellos de nuestros ancestros, de aquellos que vienen de Europa o que tenemos herencia europea, francesa, de los italiana, vikingos, ¿no? Todo esto, sí, porque aquí en México hay estudios del doctor Macías, del doctor José Flores, donde han demostrado que los indígenas puros de México no tienen la esclerosis. Hay por ahí algún estudio también de Venezuela donde tampoco demostraron que los indígenas tuvieran esclerosis múltiple. En aquellos casos que se han presentado en estas comunidades es porque alguien llegó a esos lugares que no es propio de la globalización, ¿no? Así es. Otro mito es que se puede prevenir. O sea, porque tú te la causaste por no comer bien, porque se puede prevenir, o hay vacunas. No, no es una enfermedad, como bien lo dices, que se pueda prevenir desde el punto de vista de me pongo una vacuna antiesclerosis, porque no lo hay. No hay. De hecho, a veces las pacientes ni siquiera se dan cuenta que han empezado con una enfermedad y pasan muchos años para que se presente un segundo síntoma. No es como prevenir la influenza, a lo mejor, que puedes vacunarte. El sarampión, la tuberculosis, con medidas higiénico-dietéticas, con una buena nutrición, haciendo ejercicio. Prevenimos enfermedades que podemos moldear los factores de riesgo, el medio ambiente, la obesidad, el consumo de sal, la falta de ejercicio. Por ejemplo, podemos prevenir los infartos cerebrales, la misma diabetes. La diabetes, claro. Pero la esclerosis múltiple no, porque aquí hay un factor inmunológico que va a presentarse en los pacientes. Y genético, ¿no? Como nos decía, o sea, ya viene algo en tu cuerpo que te hace... Hay un esquema muy interesante que nos enseñan cuando somos estudiantes y que se llama el de Lebriklar. Entonces es un triángulo en el cual en un triángulo vamos a tener en la punta al huésped, en otra punta al agente etiológico y en otra punta al medio ambiente. Entonces debe de haber una alteración, mover un poquito este triángulo para que se presente la enfermedad, llámese cual sea. En el caso de la esclerosis múltiple, pues podemos tener un factor en el huésped, una genética por ahí mal puesta, en el medio ambiente algo, por ejemplo,
La falta de sol, ¿no? Que si la deficiencia de vitamina D, que si algo que está pasando, ¿no? Como es en los países del norte del mundo, ¿no? Los nórdicos, los Países Bajos. Y que algún virus exista una alteración en el mismo virus, en el caso del Epstein-Barr o del herpes, de la familia del herpes, que van a cambiar. Entonces, como que ese engrane del triángulo se tiene que combinar para presentarse una alteración inmunológica en la esclerosis múltiple. Perfecto. Y otra, que es la misma enfermedad para todos y todos vamos a acabar en silla de ruedas. No, si hablamos en tiempo y en presentación, bueno, yo, aunque siendo residente, me tocó ver a muchos pacientes que llegaban en silla de ruedas. Teníamos un predominio por en el hospital donde trabajo, que es el 20 de noviembre, pues teníamos de 10 pacientes, llegaban 8 en silla de ruedas y 2 caminando, o llegaban en bastón. Eso estamos hablando en el 99. O sea, ya estamos hablando hace 20 años. A raíz de que llegan los medicamentos, se hizo una modificación de la presentación de los pacientes. ¿Por qué? Porque hoy en día llegan más pacientes que se ven como si estuvieran normales y 1 o 2 en silla de ruedas. ¿Eso qué significa? Que no todos se van a presentar igual, porque existen medicamentos modificadores de la enfermedad y entonces por lo tanto han modificado la historia natural de la enfermedad. Ningún paciente va a presentarse igual. Uno puede tener una neuritis óptica, otro puede tener muchas lesiones en el cerebro y se ve bien. Y hay alguien que puede tener una lesión en la médula y estar en silla de ruedas. Entonces, ¿eso qué significa? Que existe una heterogeneidad en los síntomas, en las resonancias magnéticas y en la presentación clínica. Entonces, es muy distinta. Si tengo 100 pacientes, ninguno se parece. Y también por eso es que hay muchos medicamentos, ¿no? También, gracias a Dios, ahora ya es más amplia, ya no solo son los interferones y hay que darle interferón a todos. Sí, yo creo que ha sido por etapas. Afortunadamente es una de las enfermedades que la industria farmacéutica y que los protocolos de investigación a nivel mundial en 30 años han desarrollado, en 20 años han desarrollado alrededor de 12 a 14 drogas, 12 medicamentos. Los primeros con los que nosotros empezamos a contar, y que aquí México sí los ha tenido, no crean que somos un país retrasado en los medicamentos, los primeros fue la época de los inyectables, de los interferones. Y el acetato. El primer interferón que llega aquí a México se llamaba Frone, que se reconstituía y que se convertía en 12 millones y eran en frasquitos y se los inyectábamos, por ahí del 1995. Llega el de 12 millones, el interferón beta 1A de 12 millones, después llega el interferón beta 1B, llega el interferón beta 1A de baja dosis de 6 millones, luego por ahí del 2005 el acetato de glatiramer, después del acetato viene una combinación de mitojantrona con interferones, o sea, otro medicamento, porque estábamos tratando de frenar la manera progresiva, tratamientos combinados, surge el natalizumab. ¿Es el primer oral? No, ese todavía es el que es una vez al mes, el natalizumab. Es el que es una vez al mes, estamos hablando ya del 2010 aquí en México, 2011, y luego viene la cascada de los vía orales. De los vía orales, aquí en México tuvimos primero el fingolimod, una cápsula diaria, después tenemos el dimetilfumarato, de una cápsula 2 veces al día. Después vuelve a resurgir entre estos otro inyectable que se aplica una vez al año, alentuzumab, teriflunomida, una tableta cada 24 horas, y ahora tenemos un medicamento que se aplica cada 6 meses, ocrelizumab, y ahora viene otro, porque ahora viene el ocrelizumab, viene
tanto para las formas remitentes recurrentes y las formas progresivas, pero sobre todo la primaria progresiva, que no teníamos nada, Ajá. no había nada probado, y el clarividine, que son otra vez tabletas, viene a incorporarse. El acetato de glatidamer se le hizo una modificación y en lugar de cada 24 horas ya es el 48. acetato 40, ¿no? Es un día sí, un día no, ¿no? Sí, 3 veces por semana. Entonces, sí ha habido una serie de cambios en la terapia y esto nos ha llevado a una modificación de la manera de presentación de los pacientes. Claro. Y eso es formidable porque de pronto cuando empezamos decíamos qué vamos a escoger para cada quien. Pero a los pacientes, pues a veces uno tiene que tener un conocimiento amplio de la enfermedad, claro, para distinguir y saber efectos adversos. Eso también es muy importante. Y por último, doctora, bueno, ya nos dijo, no es igual para todos y por lo tanto los tratamientos tampoco son iguales para todos. Se cree, te diagnostican, es una enfermedad terminal, ¿no? Terminal. Diagnóstico casi, después ya te vas a morir. Pues yo creo que en el momento que a mí me dijeran o a ti te dicen tienes esclerosis múltiple, en su momento sí es terminal, porque termina mis ilusiones en ese momento. Pero que estamos hablando anímicamente. Pero sí, no es una enfermedad. No es muerte. No es una muerte, no es una enfermedad terminal como una neoplasia, un cáncer. Es una enfermedad crónica, degenerativa, que va a progresar, pero que bien puede durar desde 20, 30 años. O sea, son pacientes que van a llevar una vida y que yo me he tocado ver niños pequeñitos y que ahora ya están en la preparatoria, ¿no? O sea, claro. Ya hasta se van a casar los niños, aquellos que vimos, los primeros. No es como tal una terminal, como la neoplasia. Perfecto, pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Muy bien. Vamos a seguir con la doctora platicando para que nos vean la próxima semana y les recordamos seguirnos en las redes sociales, Conoce la Esclerosis Múltiple en Facebook y Twitter y seguimos platicando. Gracias. Muchas gracias.